Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. No es un programa, es una formación en permacultura con final de fogón que llega por tu plataforma. Matria te lo cuenta y te lo canta. Permacultura Podcast. ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Ahí estamos saliendo mejor. Bueno, en estas noches de veranito, podríamos decir por ahora, fresquito acá en el Valle de Tras la Sierra. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo encuentro de Matria te lo cuenta, te lo canta. Acá estamos retomando, quienes vienen siguiendo el programa han escuchado programas repetidos últimamente, pero acá estamos de nuevo para renovar. En este programa vamos a hablar de diseño permacultural, en la voz de Les Matria, como nos autodenominamos. En otro programa estuvimos con alguna entrevista, para hoy también pretendíamos eso, pero Nos vamos a entrevistar nosotros. Nos vamos a entrevistar a nosotros mismos. Vamos a hablar seguramente en otros programas de diseño permacultural y vamos a tener la voz de otras permacultores que hay en el país, pero en esta oportunidad abrimos cancha de este tema nosotros. Los saludamos a Lemi, que está en los controles, siempre agradecidos. Les Matria, Lemi. Bueno, aunque Lemi ya es parte de Matria. Nos cobra esta parte. Después un día voy a contar qué nos está queriendo cobrar. Nos cobra con especies acá en el Valle. Y acá intercambiamos todo en este lugar. El dinero no corre por acá, entonces intercambiamos producción. Así que ahí tenemos producciones para Lemi. Bueno, saludo a toda la audiencia de FM Las Chacras y de FM Sierras, de los Comechingones, allá a la 107.9 en Villa Dolores. En San Pedro. En San Pedro. Y también a quien nos está escuchando por algún medio de virtual, ¿no? Por alguna plataforma de internet. Bueno, y para nosotros que somos los que vamos armando la cronología de cada encuentro, la temática de cada encuentro, nos estamos proponiendo, les contamos a la audiencia, nos estamos proponiendo caminar como casi guiado por un principio de la permacultura, que es ir de lo general a lo particular. Así que más adelante vamos a empezar a tomar y a desarrollar temas particulares, como lo que hace a la bioconstrucción, a los manejos de la tierra, tipos de cultivo, pedagogías alternativas, tecnologías alternativas, bueno, todos los temas que puntualmente evocan a la imagen de la permacultura, pero hoy queríamos darnos, Lauri, otra posibilidad, ¿no? En este paso a paso que vamos haciendo desde la era del descenso energético, el decrecimiento económico, el pico del petróleo, hoy, ¿de qué vamos a hablar, Lau? De diseño permacultural, como introducía hace un ratito, que es cómo aplicar esta ciencia de diseño que hemos ido presentando en los programas anteriores para quienes nos escuchan por primera vez. En el primer programa estuvimos hablando de qué es la permacultura, esta ciencia de diseño holístico, cuya palabra es una fusión de permanente, cultura, desafiándonos a construir una forma de vida humana resiliente, regenerativa, en armonía con el entorno. En el marco de eso, esta ciencia nos propone un diseño. ¿Cómo ordenamos esta vida que necesitamos tener desde un paradigma, otro al que estamos acostumbrados hasta ahora, quienes hemos nacido en la cultura occidental, capitalista? Así que bueno, de eso va la permacultura y hoy vamos a desarrollar un poco más del diseño, porque como dice Marcos, estuvimos hablando de la conceptualización de esta ciencia de diseño, estuvimos hablando de los fundamentos desde los cuales nace, que es una observación de ecólogos sobre la crisis humana sobre el planeta en términos de el agotamiento de esta Gaia a la que pertenecemos. Y hoy vamos a hablar de la propuesta de la permacultura con su diseño. Bueno, para darle el pie a Lauri, que va a abrir el programa con la editorial, entonces, esta breve síntesis. El fondo del fondo para la permacultura. ¿De qué se trata? Justamente de diseñar. Amén de la sumatoria de técnicas que a veces nos encandilan en este sector, que nos atraen mucho, que nos magnetizan. De lo que se trata, según David Horan y Bill Mollison y todos aquellos que adherimos a la permacultura, es de diseñar. Para caminar la era del descenso energético, la petrocalipsis, la permacultura tiene una alternativa: diseñar. Pero es un diseño inspirado y aprendido de la gran madre del diseño universal, la naturaleza. Se trata de diseñar como la madre tierra.
Y este proceso de diseñar nos invita a mirar como mira la naturaleza, a vernos en relación al todo, porque eso somos, relaciones. El resultado de que el diseño se enmarque en técnicas permaculturales será un montaje guiado por una red de valoraciones previas que, como fueron tejidas por varias mentes y cuerpos, el proceso colectivo entre diseñadores, integrantes del proyecto, vecines, técnicas consultadas, tiene menor margen de improvisación. Con este diseño nos permitimos entrar en una conexión sutil entre los integrantes del proyecto y los códigos de la madre tierra del lugar. Y por esto, por las conexiones, ya sabemos que una buena parte del diseño será exitosa. El camino del diseño permacultural posee una dinámica constante de obtención de información, procesado de la misma, toma de decisiones, montaje y nueva toma de información de los resultados. El camino permacultural es ante todo un camino abierto que sorprende, cuestiona, enamora, conecta. La permacultura no es una ecuación que busca resolver una incógnita exacta. Más bien, se parece a una obra de arte siempre abierta a ser terminada y siempre abierta a ser comenzada. La permacultura es ciencia porque es cálculo, medición, teoría. Y es arte porque es belleza, sorpresa, asombro, intuición y magia. En este encuentro, les invitamos a caminar por dentro de algunas dimensiones del diseño permacultural. Apareciste una noche cualquiera, que me sacaste de mi casa, me llevaste por el mundo navegando entre los libros de tu biblioteca vieja. Vos, que me encontraste algunas horas después de haber vendido mi intuición y perdido conexión con él afuera, de haber estado con él, entregado la piel y quemado el corazón con la madera. No me dejes caer, si me vuelvo a tirar, solo quiero tener alas para volar muy cerquita del sol, encontrar mi lugar, soportar el temor de no poder despegar y buscar, a pesar de los años, a través del tiempo, caminar descalzo, caminar despierto. Desaprender lo que creo haber aprendido, vaciar de agua el bote para que salga a flote. Las leyes han cambiado, el viento sopla de otro lado y uno crece, o eso intenta. El que no busca no se mueve, el que se queda se avejenta. No es cuestión de años, es cuestión de ser. El que cuida a su niño es el que tiene el poder. Oh, 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 oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, confiar en las ideas, cuestionar el nido, que tu arte se empobrece al compararse, lo sé. Siempre buscando algo que nos uniera, será por el temor de quedar afuera. Pasó el tiempo, no sé si mal o bien, pero el miedo al final se transformó en sostén. Los ojos nos engañan y aunque se ha secado el río, aún hay vibraciones, ya no existe el vacío. Como el árbol que se convirtió en papel, el aire que respiro no es el verdadero aire, es lo que yo creo de él. Oh, 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 oh. Desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido, desaprender lo que creo haber aprendido. De Adrián Berra, letra y música, Desaprender, del álbum Sesiones de Otoño. Del año 2007, este compositor
de la ciudad de Buenos Aires, que anda bastante acá por Tras la Sierra, y podríamos decir hasta que es afecto o afín a los principios de la permacultura. Lo voy a decir así como una intimidad. ¿Vos sabés algo, no? No. Bueno, vamos a charlar, vamos a convidarle, como les contamos en el spot, que esto no es un programa de radio, sino una formación. Nos proponemos y pretendemos contarle brevemente, en los bloquecitos que usamos para desarrollar el tema, hoy sobre qué significa diseñar desde la permacultura. Hay un paso a paso, hay una metodología. Cuando alguien se forma en diseñador en permacultura, ¿en qué se forma? ¿Qué es lo que hay que hacer? O si uno quisiera aplicar esta ciencia de diseño a su propio proyecto, ¿qué es lo que tiene que hacer, Lauri? Vamos a introducir y desarrollar un poquito de lo que nosotros damos en nuestro taller de diseño, de acercamiento al diseño de permacultura. Vamos a tratar de ser lo más pedagógicos posible por este medio, que es solo auditivo. Y después nos mandarán ustedes un mensaje y nos dirán, che, no se entendió nada de lo que dijeron. Qué bien, queremos saber más. Ya veremos qué tan buenos somos para esta transmisión. Bueno, el diseño de permacultura, nosotros cuando alguien nos pregunta o potenciales clientes o alumnos nos dicen, che, ¿qué onda? ¿De qué va esto? Una frase que decimos al principio es la tarea de pasar del caos al orden. Y un poco tiene que ver con eso el diseño en general y el de permacultura en particular, porque nosotros tenemos como situaciones en donde alguien viene y nos dice, nos compramos 1 hectárea y yo quiero poner mi casa, un huerto, un galpón para las herramientas, quiero tener una chacrita y quiero un invernadero y empiezan a nombrar todo lo que se quiere en ese espacio y no se sabe por dónde arrancar. Entonces, como diseñadores, lo que hacemos nosotros es aplicar un paso a paso que nos dio esta herramienta del diseño de permacultura para que toda ese sueño que aún está como en un estado un poco enredado se empiece a visualizar y podamos transmitirle esa visualización y ese orden en el territorio a quienes así lo quieran. En síntesis, el diseño en permacultura uno podría decir que es el encuentro entre lo que las variables naturales proponen en el lugar y lo que las variables humanas quieren de ese lugar, ¿no? Tenemos que hacer un encuentro. También a veces contamos que, y lo demostramos cuando hacemos los cursos, a veces damos formaciones presenciales y diseñamos en la formación para que esta herramienta, como nos gusta contarlo a nosotros, nos pase por el cuerpo. Decimos a veces que el diseño madura solo, algo así como que está insinuado por la naturaleza. Y en esta síntesis que hacemos en la editorial, ¿no? Esta idea de diseñar como la naturaleza, pues el primer paso, o mejor dicho, si tuviésemos que dividir este proceso en fases, nos gusta contar que hay como 3 fases gruesas. Una primera fase que es la receptiva, que es la de ir a buscar información al medio, al lugar, digamos, o información de las personas que van a intervenir en ese lugar. Luego va a haber una fase de procesar esa información y luego va a haber una fase de creatividad, de arte. En esta fase receptiva, que sería el primer paso para el diseño permacultural, lo que vamos a tratar es de captar la mayor información posible del lugar y de las personas que quieren habitar ese lugar, que como decía Marcos antes, el desafío de un diseñador es cruzar esas características y esos deseos para dar como resultado un diseño lo más orgánico y regenerativo posible, para que las personas que estén habitando en ese lugar puedan transitar su experiencia de vida y la de las generaciones que ellos quieran que vivan ahí de manera cada vez más armónica y cada vez más abundante en ese diálogo con la naturaleza del lugar. Y en esta fase receptiva vamos a tomar un principio de la permacultura, de los principios de diseño, que es el de observar e interactuar, que es el primer principio que miramos y que ponemos en práctica en el diseño. Observar e interactuar, lo hemos citado en otros momentos, tiene que ver con esta relación con el entorno receptiva y no invasiva. No decimos vamos a mirar y hacer, vamos a ir al lugar y vamos a nosotros a decir qué es lo que va a pasar ahí, sino que para poder nosotros decir qué va a pasar ahí, primero tenemos que ir con paso humilde, viendo esa tierra, sintiéndola, escuchando qué pasa en ese espacio, caminando
con una pala y tratando de identificar cómo es las características de la tierra de ese lugar. Y de la misma manera que vamos a hacer con la naturaleza de ese espacio, identificando qué especies vegetales hay, qué relación entre esas especies se manifiestan. Todo eso nos da información y mucha del lugar. Vamos a hacer lo mismo con las personas que quieren habitar ahí. Vamos a tratar de, a través de entrevistas, entender cuál es la energía de cada una de esas personas, qué sueñan para ese lugar, desde qué trayectorias llegan a este sueño en este lugar. Nos pasa mucho de acompañar, de ser convidados a acompañar procesos de personas que son migrantes de lugares como Tras la Sierra, como otros valles, que de repente vienen de una vida más citadina a vivir en un lugar así. Y es muy interesante lo que va pasando ahí. Hay muchas de esas personas que nadie anterior a ellos ha vivido en un lugar rural. Entonces, bueno, es como también ir guiando en cómo sería ir llegando a ese espacio. De toda esa información que obtenemos de ambas partes, digamos, de observar el territorio y de observar a las personas, nosotros vamos sacando conclusiones que se van dinamizando en el transcurso del diseño. Esta es la materia prima para diseñar. Este es el momento en donde captamos la información, donde la buscamos. Vean que lo que le estamos convidando no remite todavía tanto a capacidades técnicas de índoles profesionales, si bien las vamos a necesitar o las vamos a usar. Nos gusta esta idea de que la permacultura es una herramienta que se puede poner en práctica mañana. Imagínense ustedes mañana dándose vuelta hacia su patio, imaginando que el patio está atrás, o mirando todo su entorno y preguntándose estos conceptos. A ver, piensen, les convidamos una herramienta, primero es el relevamiento físico, ¿no? Caminar, detectar las variables del suelo, si en algunas partes hay suelo más arenoso, si en otras hay más arcillosa, patrones en la vegetación, donde la masa boscosa está más desarrollada, donde está afectada por alguna, no sé, por claveles del aire, tratar de encontrar patrones en las hierbas. Caminen por esa idea de ir afinando el ojo, poniéndolo al ojo a disposición de ver mucho más de lo que comúnmente ven, ¿no? También vamos a relevar las pendientes del lugar, la topografía. Esto a veces nos lleva por caminos que pueden ser muy básicos, como solamente interpretar la pendiente del lugar a grosso modo, dónde la parte más baja, dónde la más alta, o hasta en algunos proyectos, o sobre todo cuando uno trabaja en niveles de mayor caudal de información, tal vez necesitamos hacer un mapeo topográfico con un dron o llamar a un topógrafo que nos dé un plano con curvas de nivel de detalle, ¿no? Así imagínense que vamos acercándonos ahora a una herramienta, Lauri, como por ejemplo la sectorización. La sectorización es una herramienta que nos permite tener como un mapeo general de cuáles son los flujos de materia y energía que atraviesan ese espacio, ese terreno, ese lugar que yo estoy eligiendo como lugar de vida. Llámese esta energía, por ejemplo, el sol. ¿Cómo está dispuesto la ubicación de mi terreno respecto al movimiento del sol? Y ahí vamos introduciéndonos, probablemente no lo tengamos presente, probablemente lo tengamos muy presente de acuerdo a la experiencia de vida que tengamos y cuánto nos hayamos acercado a este tipo de observaciones antes. El movimiento del sol en el invierno y el verano cambia. En el sur del planeta y en el norte del planeta es diferente la disposición respecto a dónde se acuesta en el invierno. Se dice así, que se acuesta el sol en el invierno, que es esa percepción más tenue que tenemos del sol, tiene que ver con una variación de la posición del sol en el cielo, y eso se tiene en cuenta para el diseño porque también se diseña para todas las épocas del año. Cuando yo tenga como resultado esa ubicación, por ejemplo, de mi casa, va a estar dada por todas las variables en los climas y los momentos extremos del año. Entonces yo tengo que tener en cuenta cómo va a estar ese sol en el pleno invierno y cómo va a estar ese sol en el pleno verano respecto a mi proyecto para poder tomar las mejores decisiones. Otro elemento que se tiene en cuenta en esta sectorización es cómo son los vientos del lugar y cómo atraviesan a mi terreno esos vientos. Estoy en un lugar donde lo preponderante son los vientos sur, los vientos norte. En lugares como este, donde hay montañas, el viento más fuerte viene desde, se dice que baja de la sierra, por ejemplo. Bueno, tengo que tener en cuenta como esas muchas variables. Podemos dar ejemplos infinitos, ¿no? Pero bueno, cómo le pega la helada a mi terreno. Si hay lugares contaminantes, si hay contaminación del aire cerca, llámese un campo que se pulveriza, llámese una fábrica.
si hay riesgo de algún frente o de algún lindero del terreno que pueda vincular con algún riesgo de incendio, si hay riesgo de inundaciones y por dónde vendrían. Hablamos en un momento de las pendientes para justamente graficar cómo se moverían las escorrentías en el terreno en el momento de una lluvia. Entonces, estamos buscando información del medio, de la naturaleza, como dijimos antes, dinámicas que están todo el tiempo en este lugar. Y esto escapa a la escala, ¿no? Esto se hace para un metro cuadrado de un patio en una ciudad o para un campo de 2.000 hectáreas o para diseñar toda una ecorregión. De lo que se trata es de juntar toda esta información, que también en algunos casos podemos ir a consultar a un profesional para que nos dé esta información, podemos consultar el servicio meteorológico, base de datos, comportamientos históricos del lugar, y finalmente, para completar esta búsqueda de información, nos queda hablar con las personas que van a habitar ese proyecto. Y sumando a lo que decía Marcos, de dónde podemos recabar esa información que necesitamos, antes de hablar de las entrevistas, que es el relevamiento humano, como le solemos llamar nosotros, es si yo estoy llegando a vivir a un lugar en el que soy nueva, es muy importante el diálogo que yo pueda tener con los más antiguos o las más antiguas del lugar, que más allá de las fuentes, digamos, científicas de las que yo puedo obtener información, esas personas me pueden dar más información, no solo climática, sino de otras índoles que yo desconozco sobre ese terreno en particular que de repente adquirí o que al que me elegí venirme a vivir. Y también nos pueden dar información sutil del lugar. A nosotros nos ha pasado acá en Tras la Sierra que en una situación que estábamos con otros amigos entendiendo un terreno de un campo, había una información muy certera de que a tal hora de la noche, cuando se abría el riego, aparecía alguien, aparecía una entidad. Y para nosotros esa información es importante porque tiene que ver no solo con una creencia popular, sino con una energía fehaciente que se manifiesta de alguna forma, cada uno interpretará cómo, y que tiene que ver con un saber que se viene manifestando en la población del lugar, de la que nosotros también vamos a ser parte. Nos vamos a incorporar una población que tiene una forma de relacionarse con ese lugar, y ese diálogo con los lugareños, las lugareñas, es súper importante a la hora de mirar nuestro terreno desde el diseño permacultural. En lo referido a las entrevistas, que es esta parte del relevamiento humano del proyecto, nosotros siempre introducimos esta actividad, esta parte del diseño, diciéndole a las personas que vamos a preguntarles cosas que quizás les resulten como íntimas dentro de los límites de lo que uno puede indagar en la intimidad de los demás, pero que no es solamente qué querés en el terreno, sino que nosotros también les preguntamos qué sueñan, qué cosas les gustaría, qué registros o imágenes tienen de lugares rurales en su infancia, por qué eligen venirse a vivir en un lugar así, si tienen relatos de abuelos, abuelas que remitan a este tipo de experiencias, o si son familias que eligen como opción la autoconstrucción, si alguna vez en su familia hubo alguien, algún ancestro que se haya hecho su propia casa. Entonces, bueno, yendo a completar esta información o poniéndola toda arriba de la mesa, todas las variables del lugar, todas las variables, toda la información que puede proveer de las personas que van a habitar el proyecto, que van a colindar el proyecto o que saben cosas de ese lugar en la perspectiva histórica. Parece una obviedad esto, a veces cuando nos metemos en el mundo de la permacultura parece muy obvio. ¿Cómo podríamos diseñar casas? ¿Cómo podríamos diseñar una industria? ¿Cómo podríamos diseñar una ruta, un camino sin tener en cuenta esto? Pero esta obviedad aparentemente se perdió de vista en los tiempos de la academia y estamos volviéndola a aprender. Por eso aquel lema de Adrián Berra de desaprender lo aprendido, ¿no? Necesitamos aprender a mirar de nuevo. Vean, voy a retomar lo que dijo Laura. El principio número 1 de los 12 principios de diseño de la permacultura es observar e interactuar. De lo que se trata es de que reconocemos que ya hay relaciones en el lugar, ya hay dinámicas y que vamos a dialogar con ellas. Por eso lo de interactuar. Por eso David Horgan no dijo, miren y hagan, como comúnmente quienes venimos de la academia estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Diseñamos sobre papeles en blanco, diseñamos sobre un AutoCAD, diseñamos sobre una hoja en blanco, como si ahí no hubiese nada, ¿no? Y en ese lugar ya hay dinámicas, hay dinámica en relación entre el viento, el sol, el suelo, los patrones de pendiente, los patrones de hierbas, las temperaturas, la humedad relativa al ambiente. Todo eso ya está dialogando. Entonces, de lo que se trata es de incorporar los elementos que vamos a sumar al proyecto en ese lugar, llámese una casa, un huerto, una forestación,
a que dialoguen con todos esos elementos. De eso se va a tratar la segunda parte la segunda parte del programa. de este encuentro. No es un programa, Laura, es un encuentro de permacultura. Así que para hacer el paso a la siguiente etapa, un temita en una malta, esta banda cordobesa de reggae hermoso, que se llama así, Amo mi suelo. Amo mi pueblo, en el consuelo todos mis duelos. Cuánta gente linda aflojando su vuelo, juntos compartiendo este sueño de volver a escuchar al cuerpo con placer sus ruegos, de volver al juego y contar su cuento, soltarlo al viento que pide el instinto, que vibra distinto a todo lo que exige la ciudad, que excede nuestra capacidad, sana y necesaria simplicidad, buen balance, tristeza, felicidad. Amo sus ríos, amo sus vivos, los pocos que quedan y nos permitimos, con que convivimos o no percibimos, y a los que ni siquiera conocimos, sintiendo la ausencia de los perdidos, cuesta disfrutar del colorido de este jardín que de afuera han traído, y hoy flora la tumba de lo nativo. Otros son productos en la ciudad, viven por interés de la humanidad, se compran y venden con impunidad, son los esclavos de la actualidad. La hora de resolver mi historia, siempre estuvo dispuesta con su mágica propuesta. No necesito irme, acá me quedo firme, a florecer en mi barrio, dejándole mi cuerpo de regalo. Amo sus sierras, en ellas toda herida se cierra, jugando a latir con los que allí se aferran al último verde en la tierra. De niño he sido testigo de cómo Calamuchita ha decaído, invaluable salud, clima y divina esencia de toda la vida. Herida por nuestra cruel sociedad que se excede explotando la capacidad de corromper sin ninguna piedad, creyendo que el mundo es su propiedad. Mi cuerpo de regalo. Ha llegado la hora de resolver mi historia. Siempre estuvo dispuesta con su
mágica propuesta, no necesito irme, acá me quedo firme a florecer en mi barrio, dejándole mi cuerpo de regalo. Alta banda, la Luna Malta, ¿eh? Qué bandón, che, me encanta. Bueno, el tema, amo mi suelo. Lauri dice, no escuché nada de la letra. Pero bueno, era muy gráfica, Lauri, estaba muy bueno. Acá me quedo firme, Acá a florecer en mi barrio, dice, qué bonito. Acá estábamos resolviendo el tema de Matria al final, o sea, porque acá pasan muchas cosas detrás de escena. Bueno, cierro esto, escuchen ese disco de Luna Malta, Universo de Azar, un disco del 16, temazo. Íbamos a poner otro tema de ese disco, pero nos gustó más la letra para lo que venimos graficando de este, así que bueno, acá estamos difundiendo también música local. Voy a decir porque lo escuchaste vos ya que me escrachaste en público. ¿Qué? Lo escuchó él solo y lo decidió él, por eso yo no lo conozco. Pero bueno, yo confío en mis gustos musicales, que son muy regenerativos. Perfecto. Bueno, vamos a la otra parte del diseño, Laura. Vamos a la parte, a la fase, como solemos llamarle nosotros, del procesamiento de esta información que hemos captado en la parte receptiva y del arte, del diseño, ¿no? Esto que decimos nosotros no es una secuencia lineal, lo contamos solo en forma pedagógica y para que quede gráfica, para quien está del otro lado diga, che, ¿qué es esto de diseñar como lo hace la naturaleza? Tal cual, el diseño permacultural no solo que no es lineal, sino que es muy dinámico, incluso cuando ya tenemos como resultado un diseño final, entre comillas. Siempre decimos, ese diseño final es una puerta que se abre a un comienzo. Nosotros estamos dándole ese plano a las personas que adquieren un diseño de permacultura cuando todavía no tienen nada manifestado en su proyecto. De ahí recién empiezan a manifestar su casa y lo que nosotros le entregamos como propuesta puede llegar a montarse en 10 años. En ese camino lo que nos interesa es que quien se decida por tener esta dinámica de diseño en su proyecto pueda adquirir el paradigma desde el cual mira la permacultura y que si necesita hacer modificaciones, lo que sí permanezca sea esa mirada que me ayuda a ordenar desde un lugar armónico mi proyecto con el entorno. Hay muchísimas herramientas para procesar la información. Cuando digo muchísimas, podríamos nombrar algunas, otras son casi intangibles, como los cálculos, se usan planos, y esto también puede llevar varios niveles de procesamiento de la información. A veces uno puede hacer un diseño en un croquis, y es bastante pedagógico y muy interesante, sobre todo cuando las escalas son pequeñas, y puede llegar a ser tan funcional como un diseño trabajado sobre una herramienta de diseño como el AutoCAD, ¿no? Pero cuando las cosas van siendo cada vez más grandes y empezamos a hablar de proyectos con topografías más accidentadas, sobre todo como nos encontramos acá en Tras la Sierra, o cuando los clientes, las personas que van a montar ese proyecto tienen más variables para procesar, son una ecocomunidad, hay 10, 12, 20 familias, o tenemos 100 hectáreas de una topografía accidentada, ahí ya empezamos a procesar con herramientas de cálculo más complejas o de un nivel a veces de profesionalismo un poco superior, como bueno, lo nombramos, el AutoCAD, el Victor Surveyor, programas o el mismo, no sé, Google Earth, que nos sirven para volcar esta información y poder manejarla en el 2D, ¿no? Donde necesitamos trazar los caminos, donde necesitamos calcular tamaño de represa, estanques, no sé, forestaciones, donde necesitamos generar patrones de cultivo con la geometría del territorio. Y otra herramienta de la que seguramente si han curioseado alguna bibliografía de la permacultura es la zonificación. La zonificación llega cuando ya tenemos todo ese cúmulo de información que obtuvimos y cuando ya tenemos un listado de elementos, que es algo que empieza a surgir de las entrevistas, cuando las personas nos dicen qué quieren manifestar en ese lugar. En esa parte del proceso de diseño nosotros decimos, bueno, esto es como un cadáver exquisito, delírense, digan todo lo que quieren y desde el diseño nosotros le vamos a decir qué tan posible es todo eso o qué cosas de esas es posible. Una vez que hacemos ese discernimiento,
nos quedamos con el listado final de elementos, que es lo que vamos a ubicar en ese proyecto. Y el criterio para poder ubicarlo es la zonificación. La zonificación es una ubicación por zonas de acuerdo al grado de frecuencia en el que yo permanezca en esa zona. Por ejemplo, zona 0, se enumeran del 0 al 5, son 6 zonas. La zona 0 sería la zona de mayor frecuencia de uso. Ejemplo, una casa, si habláramos de un proyecto familiar, un lugar de producción, si habláramos de un proyecto de otras características que no fuera familiar o lo que sea. Es el lugar en donde se permanece más tiempo. Y de ahí va, a medida que va aumentando el número de la zona 1, 2, 3, 4, 5, es de menor frecuencia de uso a la zona 0. Entonces, en la zona 1 ubicaríamos, por ejemplo, si es un proyecto familiar que pretende tener algunas autoproducciones para el consumo personal de la familia, el consumo particular de la familia, podría llegar a haber en esa zona 1 una huerta, un compost, podría llegar a haber un gallinero que puede estar entre una zona 1 o una zona 2. Son lugares donde yo todos los días necesito ir para alguna actividad especial. El compostaje es un lugar donde yo todos los días voy a ir tirando mis residuos orgánicos, entonces lo necesito tener relativamente cerca de mi casa para que eso sea viable. Esto tiene que ver con la viabilidad. Si yo tengo una actividad cotidiana que la pongo muy lejos de mi casa, la voy a volver inviable solo por la ubicación que tiene. Entonces, esa ubicación se va acomodando de acuerdo a los usos, las costumbres y el cotidiano de esa familia o de ese proyecto. Por eso es relativa la ubicación. Porque en alguna familia el gallinero puede estar en la zona 1 y en otra familia el gallinero puede estar en una zona 3 porque está más relacionado a un lugar de trabajo y no a la familia en sí misma. Y así con cada elemento que se quiera sumar a ese proyecto. Holgen dice que esta metodología de diseño que resultó ser la permacultura estuvo inspirada no solo en la naturaleza zonifica también, la naturaleza sectoriza como hacemos los permacultores y las permacultoras, sino también y por sobre todo en todas las culturas o en lo exitoso que tuvieron las culturas prepetroleras, ¿no? Nuestra cultura tiene ciertos modos de ineficiencia porque lo resuelve con justamente petróleo. Pensemos solamente la ubicación de una casa. Sería impensado que hace 200 años para atrás, o no se vayan tan lejos, pensemos en cualquier pueblito del interior de la Argentina donde el gas de red llegó hace 50 años, o sea, desde ahí para atrás, era impensado una casa ineficiente energéticamente, ¿no? Era impensado que quien construyera una casa no la iba a orientar respecto al sol, respecto a los vientos. Era impensado que el gallinero no iba a cumplir una función primordial de compostaje. Vean, no había residuos de 50 años para atrás, porque había un gallinero, porque habían conejos, porque esos eran los lugares donde se compostaba todo. Bueno, todo eso, toda esa funcionalidad que se infravaloró cuando llegaron las comodidades de la modernidad, eran permaculturales, claramente, ¿no? Eran modelos que podrían pervivir y reproducirse generaciones tras generaciones. Acá en Tras la Sierra, vean, o podemos ver para quienes están escuchando desde Tras la Sierra, que las casas tenían una orientación funcional a la actividad rural, sobre todo. A veces la mayoría están orientadas hacia el este, con ventanas pequeñitas, con paredes muy grandes, para justamente dar una respuesta a los altos calores que eran que son tal vez el clima más exigente cuando la familia necesita estar adentro. Pero esto que vuelvo a la idea de Holgen, de que estos modelos de diseño que pueden perdurar en el tiempo ya formaban parte de todo lo que hizo la humanidad antes del petróleo. Ahora toda la ineficiencia, vean, hagamos un ejercicio que solemos compartir, pensemos en un barrio donde quien diseñó esas casas copió y pegó el mismo modelo a lo largo de toda la manzana. Va a haber casas que van a estar orientadas mirando al sur, otras al norte, otras al este, otras al oeste. Eso va a generar ineficiencias en una y potencialidades en otra. Bueno, eso nuestra cultura lo resuelve justamente con aires acondicionados y gas de red, ¿bien? Para no llegar a eso, para poder tener elementos viables sin el suministro de estas energías que, como dijimos en otros programas, no tenemos juicio de valor sobre ellas, sino la gran duda de en qué tiempo van a empezar un agotamiento irreversible. La permacultura nos presenta este paso a paso que va a pasar por ahora la conexión de elementos. La conexión de elementos es una de las grandes propuestas de la permacultura y estrategias que, como decía Marcos, estas prácticas que le llamamos ahora permaculturales dialogan muchísimo con
nuestros ancestros, nuestros abuelos y abuelas viviendo en los campos donde naturalmente observaban el sol, a la luna, naturalmente ubicaban bien sus casas para poder aprovechar las potencialidades lumínicas y calóricas del sol, para poder resguardarse del sur y de los fríos más fuertes. Eso estaba naturalizado. Fuimos desaprendiendo esa sabiduría a medida que nos fuimos urbanizando. Pensemos que en esa época la mayor población era rural y después esas poblaciones se fueron yendo a las ciudades. Y con esas migraciones también hemos ido perdiendo esa sabiduría de contacto con el entorno que nos eficientizaba la vida. Entonces ahora tenemos que de nuevo desaprender lo que hemos ido aprendiendo de otras maneras o de lo que nos hemos ido alejando y volver a esta observación. En lo que me convidaba Marcos a hablar, que es la conexión de elementos, se trata de, una vez que yo zonifique y ubique los elementos de manera estratégica para volverlos viables a todos de acuerdo a la frecuencia de uso, empiezo a pensar de qué manera puedo conectar un elemento con el otro. Volvemos a recordar que elemento podemos llamarle a la casa, el huerto, el invernadero, el gallinero, todo lo que querramos ubicar en ese lugar. Yo puedo empezar a hacer estrategias de conexión para que se genere una retroalimentación positiva entre uno y otro y para que yo pueda generar en todo mi proyecto una forma circular de manejarse y de retroalimentarse. Doy un ejemplo muy doméstico y fácil de entender, que sería si yo estoy generando compostaje con los residuos de mi alimentación cotidiana, composto esos residuos orgánicos, ese compost me da fertilizantes, me da humus para poder alimentar mi huerta, de la que obtengo los alimentos cuyos residuos voy a volver a poner en el compost y así infinitamente. Es una forma muy efectiva de no generar residuos negativos hacia el afuera de mi proyecto y muy por el contrario de potenciar en sí mismo mi proyecto. ¿Otro ejemplo, Marquito? El ejemplo de los tratamientos de agua. Te venía viendo, así me había obnubilado con la descripción. De lo que como decimos, de lo que se trata, nos gusta esa frase. El objetivo final es que el proyecto se transforme, como dijo Laura, en un organismo vivo, que cada elemento esté dialogando con el resto y con la naturaleza, para justamente generar la regeneración, regenerar el lugar, que ciclo a ciclo se genere mayores niveles de abundancia en la medida en que lo hemos pretendido. Fertilidad, alimentación, masa boscosa, biodiversidad, aclimatación de la casa. Dice un lema que nos gusta mucho convidar porque un poco pone a contramano parte del grueso de la cultura occidental, algo así como que si un diseño fue hecho copiando los modelos de la naturaleza, debería ciclo a ciclo darnos más, siempre y nosotros haciendo menos. Ese sería el lema, ¿no? Va a contramano de la idea de sacrificio y de esfuerzo, ¿no? Dice, un buen diseño nos debe dar ciclo a ciclo cada vez más para que nosotros hagamos cada vez menos. Esa sería la forma de demostrarnos que hemos diseñado en el sentido de la naturaleza. Voy a los dos principios de conexión de elementos, que era algo que queríamos dejarles guardadito porque nos parecen muy gráficos y hasta muy inspiradores. Dice estos dos principios de conexión de elementos. Claro que al final vamos a terminar volcando todo esto en un plano muy colorido, muy bello, donde nos vamos a inspirar por justamente patrones de arte, de geometría sagrada, de geometría insinuada por el lugar. Estos dos principios dicen que al momento de conectar el elemento tengamos en cuenta dos conceptos. Uno, que cada elemento cumpla varias funciones, bien. Y otro de los principios es que las funciones principales del proyecto, las más sensibles, sean sostenidas por varios elementos. Estas funciones son la alimentación o el suelo, la producción de masa boscosa, de clima y el sostenimiento del agua, que esas principales, o algunos también incluyen la producción de semillas, que esos principales elementos, digamos de nuevo, alimentación, vegetación, agua, sean sostenidos por más de un elemento, ven, que no queden a merced de un solo elemento porque tornarían vulnerable al sistema. Y antes por ahí, si te parece, Laura, de ir haciendo un cierre con este bloquecito y de hacer un paso a los ecochivos, algo que tal vez no lo hemos nombrado hasta ahora porque se nos pasó y queremos pedir disculpas, pero se me viene a la mente, o se nos viene a la mente ahora, describiendo los paso a paso del diseño, que quienes trajeron esta ciencia de diseño a la Argentina viven acá entre las sierras, viven acá en las chacras, o parte de ese grupo primigenio
fue Gustavo Ramírez, tal vez la primera persona que vio y avisoró esta ciencia de diseño para traerle y convidarle a la Argentina. Así que esperemos que un día tal vez tenerlo sentado acá, vive acá en las chacras arriba, él con su compañera, gente que generó aquella primera formación en diseño y permacultura allá en lo que después se conoció como Gaia, en Navarra, provincia de Buenos Aires. Y bueno, no es menor reconocer a los pioneros, a quienes primero impulsaron estos conceptos que hoy tan expandidos están en la Argentina, ¿no? Tal cual. En Argentina, en Latinoamérica y en el mundo, porque tenemos que decir que ya la permacultura ha tomado distintos lugares del planeta. Para nosotros es un dato de mucha esperanza, porque en cada lugar es una pequeña semilla de regeneración que se va expandiendo, así que lo celebramos. Lo celebramos con una canción de Marta Gómez, ¿te parece? Me encanta, vamos con eso. Mira cómo se llama. La vida está por empezar. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles. Y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Ale, ale, la vida acaba de empezar. La 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 la, ya la 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 ya la. No jugaremos a la guerra rueda que rueda. Inventaremos un lugar para escondernos de los fantasmas, de las brujas, de los truenos, de todo lo que nos asusta y nos desvela. Inventaremos una historia que contar, la pintaremos de amarillos y de soles. Y cuando el cuento casi esté por terminar, nos inventamos un final con más colores. Ale, ale, la vida está por empezar. Ale, ale, no hay que perderse ni un segundo. Hay que inventarse 1000 pretextos y cantar. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Que hoy más que nunca una canción precisa al mundo. Hermoso el programa de hoy, gracias Marquitos. ¿Te gustó? Me gustó. Gracias a Lemi ahí en los controles. Vamos a ir hacia el último momento, que es el Matria te lo canta. Bueno, vamos a despedirnos hoy con una chacarerita. Levantamos la cortina, preparamos los instrumentos, espérennos ahí. Y nos vemos entonces la semana próxima. Preparamos los instrumentos, Laura. Preparamos los instrumentos y ya les contamos más. Para la parte del fogón, vamos a despedirnos con una chacarerita que tiene melodía del Beco Sánchez, otro hermano regenerativo, el Beco de la música. ¿Cómo se llama, Laura, esta chacarera? Juego Divino. El Juego Divino, vean qué bonito, son unas coplitas que dicen mucho de lo que dijimos en todo el programa. Les agradecemos de nuevo a Lemi, a la radio, a FM Las Chacras, a FM Los Comechingones. Nos vemos nos escuchamos el próximo Mate te lo cuenta y te lo canta, a diseñar, a regenerar, así se. Todo perfecto, consciente, necesario en lo diverso, de un virus a una serpiente, de un átomo al universo. Venga.
Pido que el corazón mande, trato de no juntar bienes, pa' que la mente no entrampe, que lo que tenés te tiene, ojito, ojito. Oí una frase un día que esta rueda se merece, así de simple decía, quien canta vive dos veces. El canto es juego divino y es la suma de lo añejo. Cantando soy el más niño, cantando soy el más viejo. Segundita. ¿Cómo dice? No entiendo lo productivo, no sé nada de maleza, de un yuyo, un grano de trigo, para mí todo es belleza. El cantar es laberinto, canto y mido el pensamiento, cantando soy puro instinto, canto y soy razonamiento. Yo no entiendo de naciones, no entiendo de religión, yo solo veo corazones, yo solo entiendo de amor. El canto siempre desterra y el canto siempre da suelo, canto soy solo en la tierra, cantando yo soy mi pueblo.